Durante una cena familiar con mi hijo y su esposa, donde por fin hicimos las paces después de años de silencio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Levántate y vete. Ahora. No le digas nada a tu hijo. Decidí obedecer y descubrí la terrible verdad que me puso los pelos de punta. 30 minutos después, la policía tocaba a su puerta. No creerás lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Las burbujas del jabón para platos se adherían a mis manos curtidas mientras fregaba la taza de café favorita de Margarita por tercera vez esa semana. La misma rutina todas las noches. Lavar el plato único, el tenedor único, la taza única. Eso marcaba otra cena en soledad. La cocina parecía inmensa sin su tarareo mientras cocinaba, sin sus suaves regaños por dejar los periódicos esparcidos sobre la mesa. Dejé la taza con cuidado y la coloqué en el escurridor, donde siempre reposaba como un altar a tiempos mejores. El refrigerador zumbaba su melodía solitaria, adornado con fotos descoloridas sujetas por imanes disparejos. Mis ojos se posaron en la imagen de Ricardo en su graduación de secundaria, a los 17 años, sonriendo con su birrete y toga, el brazo de Margarita rodeando sus hombros. Antes de las discusiones, antes del dinero, antes del silencio, el timbre estridente del teléfono cortó mi ensoñación como un cuchillo. Mis manos húmedas buscaron el trapo mientras el teléfono insistía en su demanda. El auricular de pared se sintió frío contra mi palma al levantarlo. Entrecerrando los ojos a través de mis lentes de lectura, el número en la pantalla me dejó sin aliento por un momento. No podía moverme. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano. La última vez que hablamos, él se había marchado furioso después de que me negara a prestarle dinero para su oportunidad de inversión. Margarita lo habría manejado mejor. Ella siempre sabía las palabras justas. ¿Hola? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Papá? La voz de Ricardo llevaba ese tono incierto de su infancia, cuando había roto algo valioso y no sabía cuánto problema le esperaba. Soy yo. Apreté el teléfono con más fuerza, mi corazón latiendo con violencia contra mis costillas. Ricardo, yo no esperaba... Lo sé. Sé qué ha pasado. Hizo una pausa y pude oír su respiración. Demasiado tiempo. Mucho tiempo. Me moví despacio hacia mi sillón, el que Margarita había insistido en comprar porque sostenía bien mi espalda. El cuero estaba desgastado por años de noticias vespertinas y crucigramas dominicales. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, muy bien. Emilia y yo hemos estado hablando y nos dimos cuenta de cuánto extrañamos tenerte cerca. Cuánto extrañamos la familia. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Familia. Algo que habíamos sido una vez, antes de que el orgullo, el dinero y el silencio obstinado construyeran muros. Yo también lo extraño, admití, sorprendido por la honestidad en mi voz. Papá, ¿vendrías a cenar? ¿Esta noche? Emilia está preparando ese asado de res que siempre te encantó y podríamos hablar de verdad, como antes. Miré la foto familiar en mi mesita lateral. Ricardo, Emilia, Margarita y yo en su boda hace 5 años, antes de que todo saliera mal. Margarita siempre decía que las familias encuentran el camino de regreso con el tiempo. ¿Esta noche? Mi voz traicionó mi sorpresa. Sé que es con poco aviso, pero Emilia ya empezó a cocinar y solo... No queremos esperar más. Hemos perdido suficiente tiempo. Algo en su voz tiró de mi corazón, una vulnerabilidad que recordaba de cuando era pequeño y temía a las tormentas. Tal vez Margarita tenía razón. Tal vez las familias realmente pudieran sanar. ¿A qué hora? Oí que decía. A las 7:30. Te mando la dirección por texto. Nos mudamos a Polanco el año pasado. Polanco, una zona cara. Pero Ricardo siempre había sido ambicioso. Ahí estaré. ¿Papá? Su voz se suavizó. Gracias. Por darnos otra oportunidad. Después de colgar, me quedé sentado en la penumbra creciente.
sosteniendo la foto familiar con manos temblorosas. Margarita me sonreía desde el marco y casi pude oír su susurro: «Es hora, Juan. Es hora de volver a casa». El silencio tras el tono de llamada se sentía diferente, cargado de posibilidad en lugar de vacío. Dejé la foto con cuidado en la mesita y me levanté con un propósito que no había sentido en meses. Esta noche sería distinta. Esta noche recuperaría a mi hijo. Arriba, mi dormitorio parecía un museo de recuerdos. Las botellas de perfume de Margarita aún alineaban su tocador, motas de polvo danzando en la luz tardía de la tarde que entraba por las cortinas de encaje. Abrí mi armario y aparté camisas cotidianas y suéteres desgastados hasta que mis dedos encontraron el traje azul marino colgado en plástico protector. La tela se sentía sustancial entre mis dedos, una mezcla de lana que Margarita había insistido en comprar cuando me sorprendió con él para la graduación de Ricardo. «Necesitas algo elegante para ocasiones importantes», había dicho, alisando las solapas con sus manos cuidadosas. «Y la graduación de nuestro hijo definitivamente lo es». Llevé el traje a la cama y lo desenvolví despacio, recordando lo orgulloso que me sentí al entrar en ese auditorio con Margarita del brazo, viendo a Ricardo cruzar el escenario. El mismo traje me había acompañado en entrevistas de trabajo, aniversarios y el funeral de Margarita. Esta noche presenciaría otro hito. El agua caliente de la ducha aflojó músculos que no sabía que tenía tensos. Mientras me afeitaba, capté mi reflejo mirándome con ojos esperanzados. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? Las líneas alrededor de mis ojos se habían profundizado y el plateado dominaba mis sienes. ¿Lo notaría Ricardo? ¿Vería Emilia lo solo que me había vuelto? El perfume de Margarita seguía en el mostrador del baño, donde lo dejé tras su partida. Chanel número 5, su regalo navideño para sí misma cada año. Toqué la botella brevemente, luego alcancé mi propia loción aftershave. Algunos recuerdos eran demasiado preciados para tomarlos prestados. Vestido y listo, me miré una última vez en el espejo. El traje aún me quedaba bien, aunque un poco más holgado que antes. Elegí una botella de whisky añejo del gabinete, una ofrenda de paz, algo para tender un puente entre heridas pasadas y esperanzas futuras. Mi teléfono vibró con el texto de Ricardo. Avenida Reforma 247, Polanco. No puedo esperar a verte, papá. Pedí un Uber, mis dedos vacilando sobre el teclado al ingresar la dirección. Polanco estaba a 40 minutos, otro mundo de mi modesto barrio en Coyoacán. La app mostró 8 minutos de espera. Parado junto a la ventana delantera, vi cómo las casas familiares se desdibujaban en sombras vespertinas. La señora López de al lado me saludó desde su porche y le devolví el saludo, sintiéndome más ligero que en meses. Tal vez esta noche cambiaría todo. Tal vez la familia realmente pudiera encontrar el camino de regreso. El Uber llegó puntual, un sedán limpio con un conductor amable que comentó sobre el buen clima mientras salíamos. Mientras Coyoacán daba paso a avenidas y éstas a suburbios cuidados, observé cómo el mundo se transformaba fuera de la ventana. Las casas crecían, los jardines se volvían más impecables, las entradas más amplias. Para cuando entramos en la zona de Polanco, miraba mansiones que podrían albergar a 6 familias como la mía. Polanco es una zona hermosa, remarcó el conductor notando mi mirada asombrada. Mucha gente exitosa vive aquí. Visito a mi hijo, respondí con orgullo hinchando mi pecho pese a la confusión sobre cómo Ricardo podía permitirse tal lujo. Un hombre afortunado por tener familia en un lugar así. Afortunado, en verdad, pensé, aunque una inquietud se colaba en mi excitación. ¿Cómo exactamente había logrado Ricardo comprar una casa en una de las zonas más caras de la Ciudad de México? El Uber se detuvo frente a una casa que parecía salida de revistas de arquitectura. Me quedé congelado en el asiento trasero, mirando columnas de piedra y topiarios perfectamente podados que costaban más que mi renta mensual. Un driveway circular rodeaba una fuente ornamentada donde el agua danzaba en la luz temprana de la tarde. 2 autos de lujo, un Mercedes y un BMW, estacionados como declaraciones relucientes de éxito. «Aquí es, señor», anunció el conductor alegremente.
Hermoso lugar. Saqué mi cartera con manos temblorosas, conté billetes y agregué una propina generosa. Gracias, que tenga buena noche. La puerta del auto se sintió más pesada al salir sobre el pavimento impecable. Mis zapatos, lustrados pero visiblemente usados, resonaron contra la piedra mientras caminaba por el sendero curvo hacia una entrada que podría pertenecer a un hotel pequeño. Setos perfectamente recortados bordeaban el camino y luces con sensor de movimiento iluminaban mi aproximación con precisión teatral. Antes de que pudiera alcanzar el timbre de bronce, la enorme puerta de roble se abrió. Una mujer de mediana edad, con ojos amables y cabello grisáceo, estaba en el umbral, vestida con un uniforme negro impecable que gritaba ama de llaves profesional. Su sonrisa parecía genuina, pero algo parpadeó en sus ojos. Preocupación, advertencia. La expresión desapareció tan rápido que me pregunté si la había imaginado. «Señor Martínez», dijo cálidamente, haciéndose a un lado para dejarme entrar en un vestíbulo que hacía que mi sala pareciera un armario. «Soy María. El señor Ricardo y la señora Emilia están muy emocionados de que esté aquí». El interior me dejó sin aliento. Pisos de mármol se extendían hacia una escalera curva, digna de películas sobre gente rica. Arañas de cristal proyectaban luz cálida sobre pinturas al óleo que parecían originales y caras. Flores frescas, no las artificiales que yo prefería, llenaban el aire con un perfume sutil. «Papá». La voz de Ricardo retumbó desde el fondo de la casa, sus pasos resonando al acercarse. Apareció en el vestíbulo, luciendo como modelo de revista. Traje caro, corte perfecto, dientes más blancos que en su graduación. Cuando me alcanzó, su abrazo se sintió desesperado, durando un latido de más. «Te ves genial», dijo, retrocediendo para estudiarme con ojos agradecidos y ansiosos. «Realmente genial». Emilia surgió a su lado como una aparición graciosa, en un vestido de seda que costaba más que mi auto. Su maquillaje era impecable, sus joyas sutiles pero claramente caras, su sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. «Juan», avanzó para besarme la mejilla, envolviéndome en perfume costoso. «Te ves maravilloso. Estamos tan felices de que estés aquí». Logré sonreír, aún abrumado por la opulencia que nos rodeaba. «Este lugar es increíble». «¿Cómo lo...? ¿Inmuebles?», interrumpió Ricardo rápidamente, su risa un poco demasiado brillante. Capturé el mercado en el momento justo, suerte en el timing sobre todo. Algo en su tono me hizo pausar, pero Emilia ya tomaba mi brazo con gracia practicada. «Ven, vamos a acomodarte. María, ¿puedes tomar el abrigo del señor Martínez?» Entregué mi chaqueta, la mejor que tenía, aunque de repente se sentía raída en este entorno. María la aceptó con otra sonrisa amable pero preocupada, desapareciendo hacia lo que asumí era un armario para abrigos lo bastante grande para una familia pequeña. «Traje esto», dije, ofreciendo la botella de whisky que había elegido con cuidado. Pensé que podíamos compartir un trago. El rostro de Ricardo se iluminó al examinar la etiqueta. «Papá, esto es fantástico. No debiste, pero me alegra que lo hicieras». Me dio una palmada en el hombro con entusiasmo algo forzado. «Emilia ha cocinado toda la tarde. Recordó cuánto te gusta el asado de res». ¿Cómo recordaba Emilia mis preferencias alimenticias? Habíamos compartido quizás 3 comidas en 5 años y no recordaba que el asado fuera tema de conversación. Pero su sonrisa era tan cálida, tan acogedora, que aparté el pensamiento. «Eres muy amable», le dije, sinceramente, pese a mi confusión. «La familia cuida de la familia», respondió ella con fluidez, enlazando su brazo con el mío. «Eso es lo que más importa». Ricardo nos guió hacia lo que asumí era el comedor, su paso confiado pero con algo tenso alrededor de los ojos. María había desaparecido en las profundidades de la casa, dejándonos en este cuadro perfecto de reencuentro familiar. Mientras caminábamos por habitaciones dignas de revistas de decoración, intenté reconciliar esta riqueza obvia con el hijo que me había pedido dinero solo un año atrás.
El comedor se abrió ante nosotros como de una serie de época. Una mesa de caoba puesta para 4, con porcelana que captaba la luz de una araña superior. La plata brillaba contra lino blanco, y el aroma del asado de res flotaba desde puertas batientes que probablemente llevaban a una cocina más grande que mi departamento. «Esto es hermoso», suspiré genuinamente asombrado. Emilia sonrió ante el cumplido. «Queremos que esta noche sea especial. Queremos empezar de nuevo, Juan. Todos nosotros». Mientras Ricardo sacaba mi silla con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a cenas formales, me encontré esperando que Margarita pudiera ver este momento. Su chico había logrado algo de sí mismo, encontrado éxito más allá de nuestros sueños modestos. Tal vez estaría orgullosa de cómo había resultado. Tal vez aprobaría esta oportunidad de reconciliación que estaba tomando. El comedor nos recibió como una escena de revista de estilos de vida. Vasos de cristal captaban la luz cálida de la araña, proyectando pequeños arcoíris sobre manteles almidonados. La plata relucía contra porcelana fina que costaba más que mi renta mensual. Cada cubierto parecía una obra de arte, con múltiples tenedores alineados con precisión militar y servilletas de tela dobladas en picos perfectos. «Esto es increíble», murmuré, pasando mis dedos por el borde pulido de la mesa de caoba. Ricardo sonrió mientras sacaba mi silla en la cabecera. «Solo lo mejor para reencuentros familiares, ¿verdad, papá?» Emilia se sentó con gracia a mi izquierda, mientras Ricardo tomaba el asiento a mi derecha. La disposición se sentía deliberada, ambos posicionados para observar cada reacción mía, guiar cada conversación. María apareció en silencio desde la cocina, trayendo aperitivos delicados arreglados como esculturas diminutas. «Empecemos con tu whisky», anunció Ricardo, ya abriendo la botella que traje. El líquido ámbar captó la luz mientras vertía porciones generosas en vasos de cristal pesados. «Esto merece un brindis apropiado». Me entregó un vaso lleno más de lo que yo habría servido. El calor del whisky se extendió por mi pecho mientras Emilia alzaba su copa de vino con gracia teatral. «Por la familia», dijo, su sonrisa radiante. «Por el perdón y nuevos comienzos». «Por Margarita», agregó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Ella habría querido vernos así, juntos. El whisky quemó dulcemente al beber. Margarita siempre decía que el alcohol aflojaba lenguas y corazones por igual. Esta noche, rodeado de tal prosperidad evidente, me pregunté qué pensaría ella de este despliegue opulento. «Cuéntanos sobre los restaurantes», se inclinó Emilia con interés aparente genuino. «Ricardo dice que construiste un imperio de la nada. Imperio es una palabra demasiado grande». Tomé otro sorbo, sintiéndome inusualmente relajado. «Solo trabajo duro y fe en la gente». Margarita siempre decía: «Trata a los empleados como familia, a los clientes como amigos». «No seas modesto, papá». Ricardo rellenó mi vaso antes de que notara que se había vaciado. 7 locales ahora. Eso es impresionante por cualquier estándar. 7. Había estado siguiendo el rastro, incluso durante nuestro silencio. Algo cálido se expandió en mi pecho. Tal vez le importaba más de lo que creía. María sirvió el plato de sopa con eficiencia practicada, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente al colocar el tazón frente a mí. Sopa de langosta rica en porcelana delicada, otro recordatorio de cuán lejos habíamos viajado de mi modesta cocina en Coyoacán. ¿Piensas en la jubilación?, preguntó Emilia casualmente, cortando su pan con precisión quirúrgica. Baja un poco el ritmo. Los restaurantes me mantienen ocupado, es lo que Margarita y yo construimos juntos. Me encontré bebiendo más libremente de lo usual, la combinación de buena compañía y alcohol fino aflojando inhibiciones que había mantenido por meses. Cada local tiene sus huellas. Ricardo y Emilia intercambiaron una mirada que fingí no notar. Parecían comunicarse sin palabras, como parejas después de años juntas. La mano de Emilia encontró la mía brevemente, sus dedos fríos contra mi piel. «Pero no puedes trabajar para siempre», presionó Ricardo con gentileza. «¿Has pensado en planes de sucesión?
¿Arreglos legales para el futuro? La pregunta se sentía extrañamente específica, pero el alcohol hacía que todo pareciera inofensivo. Un día a la vez, hijo, un día a la vez. María apareció con el plato principal, asado de res que olía exactamente como la receta de Margarita. ¿Cómo lo sabía Emilia? Habíamos compartido tan pocas comidas en años. Esto es perfecto, le dije, sinceramente. Exacto como lo hacía mi esposa. La sonrisa de Emilia parecía pintada. Quería que esta noche fuera especial, para recordarte que la familia cuida de la familia. Mientras comíamos, Ricardo me contó historias sobre sus ventures inmobiliarios, aunque sus explicaciones seguían frustrantemente vagas. Emilia hacía preguntas puntuales sobre operaciones de restaurantes, márgenes de ganancia, valores de propiedades. Su curiosidad se sentía intensa, casi profesional. La habitación se volvió más cálida conforme avanzaba la noche. Mi cabeza se sentía más ligera de lo que debería tras solo 2 vasos de whisky, comida rica, buena compañía y el alivio de la reconciliación, me dije. Nada más. Ricardo miró su reloj cuando pensó que no lo veía. Emilia monitoreaba mi consumo como una cantinera rastreando a un cliente regular. María se movía entre cocina y comedor con eficiencia nerviosa, dejando caer un tenedor que resonó contra los pisos de mármol. Algo insistente al borde de mi conciencia, pero el whisky dificultaba pensar. Todo se sentía ligeramente surreal, como verme desde fuera de mi cuerpo. ¿Cuándo me volví tan liviano, papá? Déjame mostrarte fotos de nuestro nuevo local en restaurantes, dije metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta por mi teléfono. La apertura en la colonia Roma el mes pasado. Margarita habría estado tan orgullosa de cómo la comunidad nos recibió. Mi teléfono vibró contra mi palma justo al empezar a sacarlo. La vibración me sorprendió a media frase. Lo siento, murmuré, mirando apologéticamente a Ricardo y Emilia. Probablemente solo el gerente nocturno con alguna pregunta rutina. Pero el número en mi pantalla no pertenecía a nadie conocido. Código local, pero dígitos completamente extraños. Fruncí el ceño, el pulgar sobre la notificación. Emergencias de restaurantes venían de números familiares. Miguel del local en Condesa, Sara del en Coyoacán, Tony del nuevo en Roma. El teléfono vibró de nuevo, más insistentemente. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo, inclinándose con preocupación excesiva. Solo un número desconocido. Cubrí la pantalla parcialmente con mi servilleta, guiado por un instinto inexplicable. El mensaje apareció en mayúsculas crudas. Levántate y vete ahora. No le digas nada a tu hijo. Mi sangre se heló. El elegante comedor de repente se sintió inclinado, aunque no sabía si era el shock o el whisky haciendo girar mi cabeza. Leí el mensaje otra vez, seguro de haber entendido mal. Las mismas palabras, el mismo comando urgente. Papá. La voz de Emilia parecía venir de lejos. Te ves pálido. ¿Te sientes bien? Forcé mis facciones a algo que esperé pareciera normal, deslizando el teléfono de vuelta al bolsillo con manos que temblaban más de lo debido. Bien, solo la comida rica me pegó más fuerte de lo esperado. Pero no estaba bien. Alguien desconocido tenía mi número privado, sabía dónde estaba, sentía la necesidad de advertirme sobre qué. ¿Sobre Ricardo? ¿Sobre esta noche perfecta que de repente se sentía como una producción escénica elaborada? El vaso de whisky en mi mano captó la luz de la araña, el líquido ámbar girando mientras mis dedos temblaban imperceptiblemente. ¿Cuándo me volví tan mareado? 2 vasos no deberían afectarme así, no con una comida completa. Tal vez un poco de agua, sugirió Emilia con fluidez, ya señalando a María. Ricardo estudiaba mi rostro con atención aguda. ¿Seguro que estás bien? Te pusiste completamente blanco por un segundo. Estoy seguro. La mentira salió más fácil de lo que debería. Solo necesito excusarme un momento. ¿Baño? Por supuesto. Ricardo apuntó al pasillo. Segunda puerta a la izquierda. Te esperaremos. María trae el postre. Me levanté con cuidado, probando mi equilibrio. La habitación se balanceó ligeramente, pero logré caminar normalmente hacia el pasillo.
Las voces de Ricardo y Emilia continuaron en tonos bajos, preocupados. El pasillo se extendía ante mí, lined con arte caro e iluminación sutil. Segunda puerta a la izquierda llevaba a lo que asumí era un baño de visitas, pero en lugar de girar a la izquierda, algo me hizo continuar recto hacia lo que parecía la entrada de la cocina. El mensaje anónimo ardía en mi memoria. Quien lo envió sabía algo que yo no. Alguien sentía que estaba en suficiente peligro para arriesgarse advirtiendo a un desconocido. María estaba en un fregadero enorme, lavando vasos de cristal con precisión metódica. Su espalda hacia mí no reconoció mi presencia, aunque mis pasos debieron ser audibles en los pisos de mármol. Siguió su trabajo como si yo fuera invisible. La puerta trasera de la cocina estaba justo más allá, llevando a lo que parecía un jardín. Libertad, aire fresco, espacio para pensar claro. Lejos de los ojos vigilantes de Ricardo y Emilia. Pasé quietly junto a María, esperando que se volviera a cuestionar mi presencia, a alertar a mis anfitriones. Nunca levantó la vista de su lavado, aunque sus hombros se tensaron ligeramente. Al pasar, la puerta se abrió silenciosamente a un césped manicuredo digno de un club de campo. Sensores de movimiento iluminaron mi camino a través de la hierba perfectamente cortada hacia una reja en la cerca trasera de la propiedad. Mi teléfono se sentía pesado en el bolsillo, carrying su advertencia misteriosa como una bomba de tiempo. Farolas más allá de la reja prometían anonimato, distancia de cualquier peligro que hubiera prompted ese mensaje urgente. Caminé más rápido, mis zapatos de vestir resbalando ligeramente en el rocío, sin importar manchas o apariencias. La reja se abrió a una calle residencial quieta, lined con mansiones que probablemente albergaban millonarios y sus secretos. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos, abrí la app de Rides y pedí pick-up una cuadra lejos de la dirección de Ricardo. 5 minutos hasta llegada, 5 minutos para decidir si era paranoia o protección de algo real. El teléfono en mi mano se sentía como evidencia de conspiración o paranoia. No podía distinguir, pero ese mensaje, esas mayúsculas urgentes, habían activado cada instinto de supervivencia que Margarita me había enseñado. Cuando alguien te advierte de peligro, siempre decía, escucha primero y pregunta después. Las luces del Uber aparecieron al final de la cuadra, cortando la oscuridad suburbana como un salvavidas. Subí al asiento trasero, di al conductor mi dirección en Coyoacán e inmediatamente marqué el número que había shattered mi noche. Sonó 2 veces antes de que una voz respondiera, cuidadosa, anónima, deliberadamente neutral. Esperaba que llamaras. ¿Quién es? Mi voz salió más áspera de lo pretendido. ¿Por qué me advertiste? No puedo revelarme, pero estabas en peligro inmediato esta noche. Eso es imposible. Estaba cenando con mi hijo. Una pausa que se extendió demasiado. Entonces tu hijo debe $2.3 millones a gente que rompe huesos cuando el pago se atrasa. El conductor del Uber miró por el retrovisor mientras nos incorporábamos al tráfico, probablemente preguntándose por qué su pasajero se había quedado en silencio total a media conversación. Apreté el teléfono más fuerte, las palabras de la voz anónima resonando en mi cabeza como martillazos. Esa es imposible, repetí, aunque mi voz carecía de convicción. Ricardo tiene inmuebles, vive en una mansión. Pidió prestado contra todo para financiar deudas de juego, casinos clandestinos, póker de altas apuestas, apuestas deportivas con prestamistas organizados. La voz permaneció calma, metódica. 2 semanas para pagar o enfrentar consecuencias físicas serias. Mi mano libre encontró la manija de la puerta instintivamente, como si pudiera escapar de esta información huyendo del auto en movimiento. Barrios caros de Polanco desfilaban afuera, céspedes perfectos ocultando secretos imperfectos. Aun si fuera cierto, dije despacio, ¿qué tiene que ver con advertirme que me vaya de la cena? El whisky que trajiste contenía cetrasolam. Multiplica los efectos del alcohol por 5, haciéndote extremadamente susceptible a sugerencias. Las palabras golpearon como un golpe físico. El mareo inusual, como 2 vasos, me afectaron como 6.
mi creciente disposición a discutir detalles de negocio que normalmente mantendría privados. Eso es... Me detuve, recordando la insistencia ansiosa de Ricardo en abrir mi regalo inmediatamente, el monitoreo cuidadoso de Emilia de mi consumo, su coordinación para rellenar mi vaso antes de que notara que se vaciaba. Documentos legales estaban preparados de antemano, continuó la voz implacablemente. Transferencia completa de tus propiedades de restaurantes y activos empresariales. Poder notarial concediendo a tu hijo control total. Lo único faltante era tu firma. El conductor del Uber mantuvo los ojos en la carretera, ignorando profesionalmente la angustia obvia de su pasajero. Miré calles suburbanas que de repente parecían siniestras, cada ventana bien iluminada potencialmente ocultando traiciones similares. ¿Cómo sabes todo esto? Eso no importa. Lo que importa es que escapaste antes de firmar nada. El cetrasolam con alcohol puede causar lagunas de memoria, facilitando reclamar que transferiste todo voluntariamente. Pensé en la energía nerviosa de Ricardo, la calidez ensayada de Emilia, sus preguntas puntuales sobre planes de sucesión y jubilación. La noche se reproducía en mi memoria con un contexto horrifying nuevo. Cada brindis, cada vaso rellenado, cada toque estratégico diseñado para bajar mi guardia. Mi hijo no haría eso, pero la protesta murió en mi garganta. El chico que una vez me pedía leerle cuentos para dormir había crecido en un hombre desesperado lo suficiente para drogar a su propio padre. Los prestamistas le dieron 2 semanas. Ese plazo vence en 11 días. ¿Por qué me ayudas? Porque lo que planeaban estaba mal. Porque mereces saber la verdad sobre la gente en quien confías. El llamador anónimo sabía detalles que ningún extraño debería poseer: montos de deuda, nombres de drogas, specifics de documentos ilegales, alguien con acceso íntimo a la conspiración de Ricardo y Emilia. ¿Quién eres realmente? Alguien que ve más de lo que la gente se da cuenta. Alguien que no podía quedarse de brazos cruzados viendo a un hombre inocente destruido por avaricia familiar. María. La realización me golpeó como un rayo. Su eficiencia nerviosa durante la cena, cómo evitó el contacto visual, su no reacción deliberada cuando pasé por la cocina. Había sabido del plan y elegido conciencia sobre seguridad laboral. Gracias, dije en voz baja. No me agradezcas aún. Pronto se darán cuenta de que te fuiste. Ricardo está lo bastante desesperado para intentarlo de nuevo. Posiblemente con métodos más peligrosos. El Uber seguía hacia Coyoacán, cada kilómetro aumentando la distancia entre mí y el hijo que pensé conocer. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Ricardo, probablemente preguntándose qué tomaba tanto en el baño. ¿Qué debo hacer? Protégete, cambia cerraduras, informa a tus abogados, mueve activos financieros a cuentas que Ricardo no pueda acceder, conoce tu negocio de adentro hacia afuera, cada vulnerabilidad, cada rutina. El conductor me miró por el espejo. Estamos a mitad de camino a Coyoacán, señor. ¿Todo bien ahí atrás? Asentí, no confiando en mi voz. A través del teléfono oía la respiración estable del llamador anónimo, esperando mi siguiente pregunta. ¿Testificarás si esto va a corte? No puedo, pero la verdad tiene forma de salir cuando la gente cava lo suficiente. 3 llamadas perdidas más aparecieron en mi pantalla. El pánico de Ricardo crecería conforme los minutos en el baño se estiraban en una ausencia obvia. Pronto se daría cuenta de que huí deliberadamente, y la desesperación lo haría peligroso. Ten mucho cuidado, advirtió la voz. La gente desesperada toma decisiones desesperadas. Tu hijo tiene 11 días para encontrar 2.3 millones o enfrentar consecuencias peores que la bancarrota. La llamada terminó, dejándome solo con el jazz suave del conductor del Uber y el peso de la destrucción familiar completa. En una noche había ganado un hijo y lo perdido de nuevo. Aprendido el precio de la confianza y el costo de la ingenuidad. Mi teléfono vibró con un texto de Ricardo. Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Miré el mensaje, luego lo borré sin responder.
El hombre que envió esas palabras había planeado drogarme y robar todo lo que Margarita y yo construimos juntos. El conductor del Uber carraspeó gentilmente. Señor, nos acercamos al Puente de los Poetas. ¿Aún quiere ir a la dirección original? Miré las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura, luego de vuelta a mi teléfono mostrando la ruta a Polanco, aún disponible en el GPS. La seguridad yacía adelante en Coyoacán, pero el confrontamiento esperaba atrás en Polanco. Por primera vez en mi vida, tenía que elegir entre protegerme y proteger lo que quedaba de mi familia. El skyline familiar de Coyoacán beconaba a través del parabrisas del Uber, prometiendo seguridad en la comodidad de mi sillón desgastado, donde la memoria de Margarita vivía en cada hilo. Pero la seguridad se sentía como cobardía ahora, sabiendo de qué era capaz Ricardo cuando la desesperación golpeara de nuevo. Saqué la foto de boda de Margarita de mi cartera, bordes suaves por años de manejo, su sonrisa tan radiante como el día que nos casamos. Habíamos prometido construir algo significativo juntos. Ella nunca se echaba atrás en conversaciones difíciles, nunca elegía comodidad sobre hacer lo correcto. Ella no huiría, susurré a su imagen. El conductor me miró por el retrovisor. ¿Todo bien ahí atrás, señor? En realidad, no. Me enderecé en el asiento, la decisión cristalizando como acero en mi pecho. Necesito hacer una llamada, luego cambiamos destino. Mis dedos temblaron al marcar el 911. 2 tonos. Luego una voz profesional. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Mi familia intenta envenenarme por dinero. Las palabras sonaron surreales al decirlas como líneas de un drama televisivo. Tengo evidencia y aún están en el lugar con documentos legales preparados. Señor, ¿está en peligro inmediato? No ahora, pero necesito oficiales en Avenida Reforma 247, Polanco. Estoy regresando ahí para reunir evidencia. Las preguntas del despachador vinieron rápidas. Naturaleza del envenenamiento, número de sospechosos, armas presentes. Respondí metódicamente, mi entrenamiento empresarial tomando control, hechos claros, detalles específicos, información accionable. Oficiales en ruta, llegada estimada 20 minutos. Señor, le aconsejo fuertemente no regresar hasta que... Entiendo el riesgo. La foto de Margarita me miró. Sus ojos con esa expresión que ponía cuando necesitaba ser más valiente de lo que me sentía. Pero si no vuelvo, destruirán evidencia e intentarán esto con alguien más. Tras desconectar, me incliné hacia el conductor. Cambio de planes, volvemos a Polanco. Señor, parece muy alterado. Tal vez debería pensarlo. No es una decisión impulsiva. Lo miré por el espejo. A veces hay que elegir entre estar seguro y hacer lo correcto. El viaje de regreso se sintió diferente. Las luces de calle iluminaban determinación en lugar de confusión, propósito en lugar de dolor. Cada kilómetro me acercaba a confrontar al hijo que crié, la familia en que confié, el futuro que tendría que reconstruir desde cero. La voz de Margarita parecía susurrar desde la fotografía. Familia significa decir la verdad, incluso cuando duele. 20 minutos después, doblamos en la calle. Autos policiales se acercaban del lado opuesto, luces apagadas pero inconfundiblemente oficiales. Mi corazón latía fuerte al darme cuenta de que esto realmente pasaba. Estaba a punto de destruir mi familia para salvarme y posiblemente a otros. Espera en la esquina, le dije al conductor. Esto podría tomar un rato. Caminar por el driveway curvo se sintió como acercarse a una ejecución. El exterior perfecto de la mansión ocultaba tal mal calculado, tal traición desesperada. Mi mano tembló al alcanzar el timbre. Hora de enfrentar a mi hijo. Los timbres de la puerta resonaron como un toque de queda. Pasos se acercaron rápido, demasiado para preocupación casual. Ricardo abrió la puerta de golpe, alivio y sospecha batallando en sus rasgos. «Papá, ¿dónde has estado?» Su sonrisa parecía pintada. Nos estábamos preocupando mucho. «Lo siento, hijo». Forcé mi voz a tonos apologéticos. Necesitaba aire fresco. Me sentí mareado tras toda esa comida rica. Mareado,
Sus ojos se aguzaron. Te fuiste casi media hora. Emilia pensó que algo terrible pasó. El tiempo se me escapó. Hermoso barrio el que tienes. Caminé más de lo planeado. Emilia apareció detrás de Ricardo, su vestido de diseñador arrugado por paseos nerviosos. Su máscara de anfitriona perfecta resbaló un momento, revelando pánico crudo debajo. Juan, nos diste un susto tremendo. Alcanzó mi brazo con dedos que temblaban ligeramente. ¿Te sientes mejor ahora? Mucho mejor, gracias. Permití que me guiara adentro, notando cómo su agarre duraba demasiado apretado. El vestíbulo se sentía más pequeño ahora, opresivo en lugar de impresionante. Cada detalle caro me recordaba el dinero sucio que había comprado esta ilusión de éxito. Tal vez tomaste demasiado vino en la cena. La risa de Emilia sonó frágil. Vamos a darte agua. En realidad, creo que me gustaría sentarme de nuevo. Me moví deliberadamente hacia el comedor. Si no les molesta. Ricardo y Emilia intercambiaron una mirada cargada de significado que se suponía no viera. Su respuesta coordinada se sentía ensayada, como actores que olvidaron sus líneas. Por supuesto, papá. Lo que necesites. El comedor había sido reorganizado apresuradamente en mi ausencia. Papeles que podrían haber estado esparcidos en la mesa ya no se veían. María se movía eficientemente entre cocina y comedor, su energía nerviosa más pronunciada. Me senté de nuevo en la cabecera, notando cómo Ricardo y Emilia me flanqueaban exactamente como antes. Los vasos de cristal habían sido recogidos, los platos apilados, pero la atmósfera crepitaba con tensión no dicha. Espero no les importe, dijo Emilia con cuidado, pero limpiamos un poco. No queríamos dejarle tanto trabajo a María. Muy considerado. Sonreí blandamente preguntándome qué evidencia habían escondido mientras estuve fuera. Ricardo tamborileaba sus dedos contra la mesa de caoba, un hábito nervioso de la infancia que traicionaba su ansiedad ahora. Entonces, papá, ¿te sientes completamente recuperado? ¿No más mareos o confusión? La pregunta llevaba subtonos que fingí no oír. Claro como una campana, hijo. Ese aire fresco obró maravillas. Emilia se inclinó con preocupación calculada. Sabes, las comidas ricas afectan diferente a medida que envejecemos. Tal vez la próxima vez planeemos algo más ligero. Próxima vez como si hubiera una después de esta noche. Siempre he tenido constitución fuerte, respondí parejo. Toma más que buena comida y vino para frenarme. María apareció con vasos de agua frescos, sus movimientos agudos y eficientes. Al colocar el mío, sus dedos rozaron el borde de la mesa en lo que podría ser un temblor accidental. Ricardo miró su reloj, un gesto tan sutil que casi lo pierdo. Cualquier timeline contra el que trabajaban se acortaba. Bueno, dijo con brillo forzado. Ya que te sientes mejor, tal vez podamos continuar la noche. Sé que Emilia esperaba más conversación. Absolutamente. La sonrisa de Emilia podría haber encendido la araña. Tenemos tanto que ponernos al día. Pero algo había cambiado en mi ausencia. Su desesperación se filtraba por las grietas de su actuación y sentía la noche construyéndose hacia un clímax. Ricardo se levantó de repente y se dirigió al gabinete de licores. Papá, hagamos un brindis más antes de que termine la noche. Las manos de Ricardo temblaban casi imperceptiblemente al medir whisky en vasos de cristal frescos. Lo observé trabajar, notando cómo se demoraba en mi vaso, agregando líquido extra que captaba la luz diferente al ámbar de los espíritus. ¿Sabes? Empecé casualmente. Quiero contarte sobre el día en que naciste, Ricardo. Sus hombros se tensaron ligeramente. Papá, eso es dulce, pero tal vez brindemos primero. Este whisky es demasiado bueno para dejarlo entibiar. Esto es importante, hijo. Me recosté en la silla, manos cruzadas pacíficamente. Tu madre estuvo en labor por 14 horas, el día más largo de mi vida. Emilia se inclinó con entusiasmo forzado. Juan, el whisky perderá sabor si esperamos demasiado. ¿No podemos beber y escuchar al mismo tiempo? Paciencia, querida. Algunas historias no se pueden apresurar.
Observé a Ricardo llevar los vasos a la mesa, notando el ligero sedimento girando en el mío al captar la luz de la araña. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Margarita estaba convencida de que algo andaba mal, porque el parto tomaba tanto. Ricardo colocó mi vaso con cuidado, asegurándose de que viera la porción generosa. El suyo contenía significativamente menos, cristalino sin partículas inusuales. El doctor nos aseguraba que todo era normal. Continué, alzando mi vaso como para examinar el color del whisky. Pero tu madre tenía instintos para estas cosas. Siempre sabía cuando algo no estaba del todo bien. Fascinante, interrumpió Emilia, su sonrisa tensándose. Pero seguro ese brindis se entibia. Las historias familiares son mejores con buen whisky. Giré mi vaso gentilmente, viendo partículas extrañas danzar en el ámbar. Cetra solam, según mi llamador anónimo. Suficiente para hacerme complaciente, sugestionable, vulnerable a afirmar todo lo que Margarita y yo construimos. Tienes razón sobre saborear buen whisky, acordé, acercando el vaso a mis labios sin beber. Margarita siempre decía que la paciencia hace que todo sepa mejor. El ojo de Ricardo se crispó. Papá, has hablado 10 minutos. El whisky realmente se entibia. El tiempo vuela compartiendo recuerdos. Gesticulé expansivamente con mi vaso, usando el movimiento para evitar beber. ¿Mencioné lo pequeño que eras? Solo 3 kilos, pero tenías el agarre más fuerte que sentí. Emilia se levantó abruptamente y se movió detrás de mi silla, sus manos posándose en mis hombros con intimidad practicada. Juan, eres un cuentista maravilloso. ¿Por qué no brindamos por el nacimiento de Ricardo? Luego continúas. Sus dedos presionaron mis hombros con insistencia creciente. Podía sentir su desesperación a través del toque. El plan se desmoronaba, y lo sabían. Tu madre dijo que serías terco desde el día 1, continué, fingiendo no notar la presión de Emilia. Tenía razón, ¿no? Una vez que te propones algo, nada te detiene. La compostura de Ricardo se agrietó ligeramente. Papá, por favor, solo un sorbo, luego cuéntanos de mamá. Lo de la terquedad, musité, aún sosteniendo mi vaso intacto, es que puede ser virtud o vicio. Margarita siempre se preocupaba por cuál camino elegirías. La habitación cayó en silencio excepto por el suave tintineo de María lavando platos en la cocina. Ricardo y Emilia me miraban con frustración apenas oculta, su plan perfecto deshilachándose con cada minuto. Creo, dije despacio, que Margarita se rompería el corazón al ver las elecciones que has hecho. El rostro de Ricardo palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, 3 golpes firmes resonaron desde la puerta principal, autoritarios, inconfundibles. Policía, abran la puerta. El vaso de Ricardo resbaló de sus dedos, rompiéndose contra el piso de mármol mientras su rostro perdía todo color. El clic metálico de las esposas cortó el silencio atónito del comedor como un mazo de juez. Ricardo se quedó congelado, su cara del color de pergamino viejo, mientras el oficial senior avanzaba con autoridad practicada. Ricardo Martínez. Está arrestado por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y abuso a mayores. La voz del oficial llevaba el peso de años lidiando con traiciones familiares. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura. La voz de Ricardo se quebró como de adolescente. Oficial, es solo un malentendido. Mi padre está confundido. Papá, por favor. La histeria de Emilia crecía como una tetera hirviendo. Diles que esto es un terrible error. Me levanté despacio, el vaso intacto de whisky envenenado aún en mi mano, el sedimento girando como secretos culpables en el ámbar. No hay error. Este vaso contiene lo que mi hijo agregó para hacerme firmar documentos de transferencia de negocios. El oficial junior aceptó el vaso con guantes de látex, alzándolo a la luz de la araña. Las partículas extranjeras eran visibles, evidencia innegable de traición calculada. Señor, intento de envenenamiento lleva de 8 a 12 años mínimo, informó el oficial senior mientras las esposas se cerraban. Conspiración y abuso a mayores agregan tiempo extra.
Las rodillas de Ricardo flaquearon ligeramente. ¿12 años? Pero los prestamistas me matarán si no pago en 11 días. El rostro de Emilia palideció. Ricardo, cállate, no digas nada más. Pero Ricardo estaba más allá del pensamiento estratégico. Papá, no entiendes. Amenazaron con romperme las piernas, luego matarme. No tenía opción. Tenías opciones, respondí en voz baja. Elegiste el juego sobre la familia. Elegiste el crimen sobre el trabajo honesto. Elegiste envenenar a tu propio padre en lugar de enfrentar consecuencias. Los oficiales intercambiaron miradas. Habían oído justificaciones desesperadas antes, pero intento de parricidio por deudas de juego registraba como particularmente perturbador. Emilia Martínez, anunció el oficial junior, usted también está arrestada como coconspiradora. No. Las uñas perfectamente manicuras de Emilia arañaron el borde de la mesa. No planeé nada. Ricardo me obligó a ayudar. Soy víctima también. La expresión del oficial senior sugería que había oído esa defensa muchas veces. Señora, la evidencia muestra que investigó las preferencias de la víctima y participó en el plan de drogado. Mientras los llevaban hacia la puerta principal, Ricardo se volvió con ojos que sostenían un último intento de manipulación desesperada. Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto a tu propia familia? Mamá se rompería el corazón. Tu madre valoraba la honestidad sobre la comodidad, respondí firmemente. Nunca perdonaría lo que intentaste esta noche. María surgió de la cocina, su máscara profesional finalmente cayendo para revelar satisfacción mezclada con tristeza. Había presenciado justicia, pero entendía el costo humano. La mansión cayó en silencio, excepto por el sonido distante de puertas de autos cerrándose y motores arrancando. Luces azules y rojas pintaban las paredes caras en colores de consecuencia, mientras los vehículos policiales desaparecían en la noche. Parado solo en el comedor donde mi familia había intentado destruirme, sentí la presencia de Margarita como una mano cálida en mi hombro. Ella habría tomado la misma elección. El cristal caro yacía roto en pisos de mármol, el whisky envenenado extendiéndose como sangre derramada. Evidencia de cuán cerca estuve de perder todo lo que trabajé por construir. Mi teléfono vibró con un texto del oficial senior. Procesamiento en estación tomará 2 o 3 horas. Necesitaremos su declaración formal. Hora de completar lo que empecé. Hora de asegurar que la justicia se sirviera apropiadamente. La estación de policía en Polanco bullía con actividad nocturna. Arrestos por conducir ebrio, disturbios domésticos y ahora el caso de conspiración de mi familia. Ricardo y Emilia estaban en celdas separadas, sus ropas de diseñador absurdas contra paredes grises institucionales. A través de vidrio reforzado vi a Ricardo pasear su celda como animal enjaulado. Cada pocos minutos miraba hacia donde yo daba mi declaración. Su expresión ciclaba entre furia y súplica desesperada. Señor Martínez, el detective Hernández dejó su café con precisión deliberada. Repáseme lo del cetrasolam. ¿Cómo supo qué buscar? Una pista anónima, respondí honestamente. Alguien llamó advirtiéndome del plan. Sabía detalles específicos sobre la droga y sus efectos. ¿Alguna idea de quién podría ser? Pensé en la eficiencia nerviosa de María durante la cena, su posicionamiento cuidadoso para observar sin parecerlo. Ninguna idea, pero quienquiera que fuera, salvó mi vida. Los sollozos de Emilia resonaban desde el área de detención femenina a través del caos de la estación. Su histeria destacaba como una sirena. Todo es culpa de Ricardo. Su voz se oía. Solo seguí porque tenía miedo. El detective Hernández alzó una ceja. El miedo no excusa conspiración para abuso a mayores y fraude. Encontramos los documentos legales preparados en la oficina del señor Ricardo. Poder notarial, transferencias de negocios, el paquete completo. ¿Cuánto tiempo servirán? Intento de envenenamiento solo, 8 a 12 años. Agregue conspiración, abuso y fraude. Ricardo mira 15 a 20. Emilia podría tener menos si coopera, pero aún enfrenta tiempo serio.
Los números se sentían surreales. Mi hijo pasaría sus 40 en prisión porque no podía aceptar responsabilidad por su adicción al juego. Los prestamistas que mencionó, continuó el detective. Necesitaremos detalles sobre esas amenazas. Podría explicar su desesperación, aunque no excuse intento de asesinato. A través de la ventana, veía a Ricardo hundido en el banco estrecho de su celda, cabeza en manos. 20 años de mi vida criándolo, enseñándole bien y mal, construyendo un legado que pudiera heredar. Todo destruido por su incapacidad de enfrentar consecuencias como adulto. Papá. Su voz retumbó de repente por la estación al verme a través del vidrio. Por favor, lo pagaré todo. Iré a tratamiento, cambiaré. Las mismas promesas que hizo en nuestra última discusión sobre dinero. La misma manipulación que funcionaba cuando era más joven y yo más ingenuo sobre habilitar comportamiento destructivo. Señor Martínez, observó el detective mi arrebato de hijo, seguirá intentando manipularlo. Patrón estándar en crímenes financieros familiares. Lo sé. Su madre siempre dijo que era demasiado blando con él. Tal vez si hubiera sido más fuerte antes. No es su culpa, señor. Hijos adultos toman sus propias decisiones. Emilia apareció en la ventana de su celda, maquillaje corrido como pintura de guerra. Juan, por favor, háblales. Diles que fui coaccionada, nunca quise lastimarte. Su desesperación se sentía familiar. El mismo tono que Ricardo usaba en Mentiras infantiles. Ninguno aceptaba responsabilidad. Ambos culpaban circunstancias fuera de su control. Detective, necesito preguntar algo importante. Me incliné adelante, la decisión cristalizando. La persona anónima que me advirtió arriesgó todo para salvar a un extraño. Si supiera quién es, querría ayudarla. Entendido. Si se presenta, nos aseguraremos de que su cooperación se note. Las luces fluorescentes de la estación zumbaban arriba, proyectando sombras duras que revelaban verdad sin halagos. La fachada perfecta de mi familia se había desmoronado, exponiendo la criminalidad desesperada debajo. 3 horas después, papeleo completo y declaraciones grabadas estaba en el lobby de la estación. Un oficial se acercó con llaves de auto. ¿Listo para ir a casa, señor Martínez? Lo llevaremos de vuelta a Coyoacán. Saqué mi teléfono, mirando el número que salvó mi vida. En realidad, necesito hacer una llamada primero, para agradecer a alguien que merece saber cómo terminó esto. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera, ya no disfrazada por miedo, sino cálida con preocupación genuina. Aquí, María González. ¿Cómo está, señor Martínez? María, el alivio me inundó como sol cálido. Estuviste ahí todo el tiempo, viste todo y aún encontraste el coraje para salvarme. No podía dejar que lo lastimaran. Usted me trató con amabilidad cuando su hijo y su esposa me trataban como mueble. Sentado en el lobby de la estación casi a medianoche, me encontré llorando por primera vez desde el funeral de Margarita. No de dolor, sino de gratitud abrumadora por el coraje moral de esta mujer. María, ¿cómo supiste del Cetra Solam, los documentos, todo? Hace 3 días limpiaba la oficina del señor Ricardo cuando los oí planeando. Hablaban como si yo no fuera humana, como si no entendiera español o no importara si lo hacía. La crueldad casual me golpeó más que el intento de envenenamiento. Mi hijo se había convertido en alguien que descartaba dignidad humana, basada en títulos laborales y estatus migratorio. Discutieron todo. La droga, cuánto usar, dónde esconder los papeles. La señora Emilia investigó sus comidas favoritas, rutinas de negocio, todo para manipularlo. Arriesgaste tu empleo, posiblemente deportación para advertir a un extraño. No, un extraño. Su voz se suavizó. Un buen hombre que me recordaba a mi padre, alguien que decía por favor y gracias y realmente me miraba al hablar. El oficial gesticuló que mi raid estaba listo, pero esta conversación importaba más que la conveniencia. Necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes otro empleo alineado? No, señor. Después de esta noche, dudo que consiga referencias de los Martínez. Tengo 7 restaurantes en la Ciudad de México.
Necesito un gerente para mi local más nuevo. Alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien con tu carácter moral y juicio. El silencio se extendió por la conexión. Cuando María habló de nuevo, su voz temblaba de emoción. Señor Martínez, no tiene que. No es caridad. Necesito empleados que hagan lo correcto cuando nadie mira. Esta noche probaste ser exactamente eso. El salario sería de 60.000 pesos al inicio. Beneficios de salud, participación en ganancias después de un año, más todo el entrenamiento para avanzar en gestión de restaurantes. El sollozo de María fue audible por el teléfono. Señor, yo no sé qué decir. Di que empezarás el lunes por la mañana, a las 10, en el local de Condesa. Ahí estaré para entrenarte personalmente. El oficial esperó pacientemente mientras completaba arreglos con María. Intercambio de direcciones, confirmación de fecha de inicio, promesa de asistencia con visa si es necesario. Al colgar finalmente, me sentí más ligero que en meses. El viaje de regreso a Coyoacán pasó en silencio cómodo. Luces de calle iluminaban barrios familiares donde la honestidad aún importaba más que la riqueza, donde la gente trabajaba duro sin esperar que otros financiaran sus errores. Mi casa modesta me recibió como un viejo amigo. Adentro, fotos familiares cubrían el refrigerador. Ricardo en varias edades, Emilia en su boda, Margarita sonriendo de tiempos mejores. Removí la foto de Ricardo con cuidado, no destruyéndola, sino colocándola en un cajón de cocina. Algunos recuerdos merecían preservación, pero no visibilidad diaria. La foto de boda de Emilia siguió. La de Margarita quedó en el refrigerador, su sonrisa aprobando justicia servida y nuevas amistades ganadas por coraje moral. En mi calendario escribí: María, 10 a.m. lunes. En el espacio para citas importantes. Abajo, ese nuevo comienzo. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con actividad honesta de madrugada. Trabajadores de turno nocturno yendo a casa, de turno matutino empezando su día. Gente que entendía que la integridad no se compraba con dinero prestado ni se robaba por manipulación familiar. Margarita habría amado la historia de María. Siempre decía que los mejores empleados eran aquellos que hacían lo correcto por razones correctas, sin importar el costo personal. Mi teléfono vibró con un texto final del detective Hernández. Sospechosos, formalmente acusados. Juicio programado para agosto. Su testimonio será crucial. Apagué las luces y subí, finalmente listo para dormir en paz. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche la justicia había sido servida por gente buena tomando elecciones difíciles. En mi dormitorio, el perfume de Margarita aún estaba en el tocador. Un recordatorio de que el amor significa proteger a la gente del daño, incluso cuando ese daño viene de la familia. Especialmente cuando viene de la familia. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.